de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Se llama Támesis y se ha convertido en una leyenda. Es una hacienda en Córdoba que vivió años de esplendor durante los años del imperio mafioso, de narcos, paramilitares, y hoy es un ejemplo malo de lo que pasa con las tierras en nuestro país. El Estado, con la figura de extinción de dominio, le quitó la finca a sus dueños y con bombos y platillos anunció que se la iban a entregar a los campesinos. Como dijo Khaled Morales, patrones dueños de nada, que viven en el limbo. La palabra hacker suena sobre todo a crímenes cibernéticos, a robo de información, a suplantación de identidad. Pero es que también existen los hackers buenos, los hackers éticos, héroes anónimos que trabajan para proteger todos los rincones de Internet de los piratas informáticos. Y Colombia tiene un representante muy destacado en la lucha contra la ciberdelincuencia. José Pino logró lo que parecía imposible: alterar su algoritmo y codificar un mejor futuro para él, para su familia y para todos. John Cifuentes eligió ser papá soltero, no tenía pareja y tampoco quería esperar a que apareciera el amor. Y como sintió esa necesidad tan honda, no perdió tiempo y escogió la maternidad subrogada para traer un hijo al mundo. En este país de madres solteras, John es una excepción a la regla, una familia monoparental, el milagro de la vida y 2 corazones completicos. Empecemos. El filósofo y cantante Khaled Morales escribió la famosa canción Vivo en el Limbo. No conoció nunca a ninguna de las 80 familias que viven arrimadas en los terrenos de la hacienda Támesis, con la ilusión diaria de recibir un título por un pedacito de tierra que les prometieron hace años. La nena Arrázola recorrió la finca, que fue una de las más bellas y fértiles del Caribe, y que hoy agoniza triste, como los campesinos que anhelan vivir allí legalmente, y ojalá con las escrituras bajo el brazo. Es un símbolo, porque era el cuartel general desde donde Carlos Castaño dinamizó una guerra que es de conocimiento público. O sea, para nosotros también Támesis termina configurándose en un símbolo para la reforma agraria. Támesis era de una señora Janet, que le decían la tía. La tía había sido mujer de Rodrigo González Gacha, alias el mexicano. La señora Janet se la vendió a un señor Alfonso Berrío, alias Poncho Berrío, que él vivía la mayoría del tiempo ahí. Ahí venía su familia, su esposa, sus hijos, sus hermanas. Hizo una hacienda muy hermosa para atender a su familia. Yo no vi nunca normalía maluca, no raro. Y según este registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, el predio efectivamente era de alias Poncho Berrío y por extinción de dominio de la Fiscalía pasó a manos de la SAE. De allí a la Agencia Nacional de Tierras y luego a estos campesinos que aún hoy no tienen títulos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí en Córdoba, como se ve, es un pantano en invierno, un terreno fangoso. En verano es más seco. Y en Londres es esto, un enorme río que atraviesa toda la ciudad y va a desembocar en el Mar del Norte. Es apacible y no anda en pelotera como esta hacienda, que lleva su mismo nombre y que es de un traqueto, o era de un traqueto. Una hectárea nos van a intitular según. Y la otra es que en proindiviso. ¿Ese proindiviso qué es eso? Esta hacienda, la hacienda Támesis, que queda a solo 10 minutos de Montería, que está sobre el humedal Berlín, tiene tantos enredos empezando porque el gobierno está convencido de que era de Carlos Castaño. Pero testimonios y documentos demuestran que no, que era de Alfonso Berrío Ramírez. Muchos conflictos interculturales. Este hombre es Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras,
Y no duda en decir que era de Carlos Castaño. El bien de fondo de reparación, que en su momento se apelaba de que era del señor Carlos Castaño y que es una arquitectura robusta, es un bien maravilloso, de Carlos Castaño. Desde donde había instalado algo así como una base paramilitar, con el fin de dirigir los horrores del conflicto en esos años 90. Pero este documento de la superintendencia dice otra cosa, que esta casona, que estos predios eran de Jesús Alfonso Berrío Ramírez, alias Poncho Berrío, un narcotraficante muy cercano a Pablo Escobar. Lo mismo dice este campesino desplazado del norte de Córdoba, y que en varias ocasiones estuvo cerca Poncho Berrío en esta casa, y echa historias de lo que fue esta mansión con su opulencia, de aquellos años donde era el patrón de esta comarca, de este humedal, de estas tierras, de este lavadero de carros, de este sótano para parquear, de esta planta eléctrica, de este baño, que ya no es ni sombra de lo que fue. Los accesorios que había en los del baño ya se acabaron. No, ya es. Tenía unas regaderas especiales y todo. Entonces Poncho se quedaba allí con su esposa o con alguna novia. Tamis es cuando la tenía el señor Poncho Berrío, cuando yo estuve, eso era algo bonito. Era uno llegaba a esa casa de segundo piso, los diseños, todo muy bonito, esa hacienda. Tamis era una hacienda ganadera de 1.200 novillos de ceba. Pues está uno en carro de Tamis a Montería, son 7, 8 minutos. Cierto. Entonces Poncho ahí se quedaba 20 días, un mes, ahí venía su mujer, sus hijos, ahí pasaba. Sí, y de ahí iba a San Pedro a hablar con Vicente, con Carlos. Mientras se sabe de quién es y cómo se van a dar los títulos prometidos en estos 4 años, Aquí era donde se reunían esos señores. nos metimos en toda la casa, que está precedida de leyendas y de mitos. Esta era la casa más grande de la autodefensa. Pero que verdad o no, es un capítulo de esos que le pasó a Colombia cuando guerrilleros, narcos y paramilitares se adueñaron de cuanto pedazo de tierra encontraban. Mucho, pero es que esto era cielo y agua. Usted ve, bueno, los árboles grandes. Las baldosas están intactas, llenas, eso sí, de desperdicio de murciélago. Y las barandas y los techos, es como si el tiempo no les hubiera pasado. El señor que hizo lo que fue de madera, lo contrataron por 1.000 millones de pesos, vive en Montería. Allá al fondo está el lago y este campesino le tiene una anécdota. Y fue con Salvatore Mancuso las pocas veces que lo vio, o tal vez la única. El señor Mancuso una vez trajo ese helicóptero y cayó por ahí donde bajaron ese poco de pescaditos de todo color. Carpa, bailarinas japonesas, otras clases de pescado que no son colombianos, eran como de Brasil todos y los tenían ahí. Monoleche, quien está preso en la cárcel Modelo de Barranquilla, pidió que no mostráramos su cara porque para esos días había recibido un arsenal de amenazas y no quería que lo vieran tal y como está hoy. La única persona que estuvo en esa hacienda, doctora, fue Vicente Castaño. ¿Y sabe por qué estuvo ahí? Cuando Salvatore Mancuso se casó, invitó a Vicente Castaño a su matrimonio. Vicente me dice, comuníquese con Poncho, dígale que yo voy a estar en el matrimonio de Mancuso y de regreso me vengo a amanecer allá a Tamis. Entonces, jamás, doctora, jamás Tamis fue una base paramilitar. Lo que sí fue, y es lo único que está claro, es que esta hacienda fue de un narcotraficante aliado de los Castaños, y Vicente, hermano mayor de Carlos, durmió esa noche aquí seguramente en una de estas habitaciones. Es lo que cuenta este hombre de nombre abierto y de rostro tapado. Allí no hubo reuniones paramilitares, allí no asesinaron gente en esa finca. Yo no creo que una persona vaya a invertir 5.000 o 6.000 millones que costó, creo que vale construir a Támesis, para convertirla en una tortura o en una escuela o en una cosa paramilitar, viendo que a 20 kilómetros de ahí estaban las bases paramilitares de Salvatore y de los Castaños. Monoleche le dicen, y ese alias lo tiene como parte de su identidad. Cuando tenía 17 años entró como trabajador a la finca de los Castaños y unos días antes estuvo a punto de ponerse el uniforme de la guerrilla. Nosotros nos llevan y nos dicen que íbamos a trabajar con Fidel Castaño. ¿Y tú sabías quién era Fidel Castaño? Claro, conocíamos a Fidel, uno joven, nosotros éramos, yo vengo de una familia campesina, éramos por todos 14 hermanos, mi papá era administrador de fincas y eran muy pocas las opciones. Y dentro del extenso prontuario de Monoleche está además
haber sido el autor material de la muerte de Carlos Castaño. Ustedes van a pertenecer a este grupo armado, ustedes después de que ya tomen la decisión, ustedes no se pueden retirar. Ustedes se retiran el día que mueran en un combate, se lo entregamos a la familia, o si no se puede, se entierra por aquí mismo. Tiene 58 años y estuvo más tiempo al lado de los Castaño que con su propia familia. Se entregó en 2007, quedó libre. Y en 2023 fue recapturado. Y aquí, en esta celda de una cárcel en Barranquilla, va trayendo a su memoria los 1000 o 2000 recuerdos de su época de paramilitar y cuando fue a Támesis y lo que era esta hacienda. Y se acuerda de hasta cuántos años tenía Poncho Berrío cuando compró semejante terreno. Yo creo que Poncho para esa época podría tener, doctor, unos 30, 35 años. Era joven, un hombre joven. Paisa. Sí, paisa, un hombre... Alias Poncho Berrío vive, según las autoridades, en Estados Unidos y al parecer está libre, luego de haber entrado en un proceso de negociación con las agencias de ese país. Aquí sigue su casa, bueno, lo que era su casa. Pero están mejor acá, están más. Sí, estamos mejor acá que cuando estábamos en el colegio. La anduvimos por dentro y nos encontramos en una de las habitaciones a una campesina desplazada con su hijo, quien hizo ya su casita aquí. Y ha ido ahí poco a poco limpiando. Pero mira, lo tienes bien. Sí, bien limpio. Tiene estufa, colchones, unos platos, un par de cubiertos, unas cobijas por si llueve. Y barre y trapea todos los días para espantar cuánto insecto hay por acá. El abanico apenas este no sirve, no funciona, ni las bombillas tampoco funcionan. Afuera el esplendor aún salta con algunos destellos. Uno puede cerrar los ojos por un instante e imaginarla así, como era en esta foto. Aquí parqueaban los carros y nos encontramos con esta mesa de billar y estos vidrios que permanecen de pie, eso sí, con el mugre pegado y en los pisos también. Sí, van a jugar billar, aquí hay un billar, ¿verdad? Afuera el sol estorba, no hay dónde refugiarse y aún falta por caminar. La piscina es ahora esto, con agua estancada que más parece un pozo, regada de maleza, de matas de monte, que la van cubriendo. Debajo de la piscina hay otra sala, pero fue imposible entrar, porque no solo está lleno de estas matas silvestres, sino de animales que tienen esta mansión campestre como su refugio. Un lavadero de carros al fondo era otro registro de la exuberancia de los traquetos de antes. Bueno, y hoy también se les nota. Salimos y nos fuimos al humedal, a estas parcelas mal vestidas con casitas artesanales a medio poner, porque aquellas lluvias de febrero se lo habían llevado todo. Allá vive una compañera. Mientras caminamos aparecen más campesinos con bermudas y camisas de varios usos, algunos de ellos descalzos, y lamentándose no solo de la lluvia, sino que no tienen cómo volver a empezar. El gobierno les entregó estas tierras, pero aún no son de ellos. Los títulos no aparecen y pueden estar más demorados de lo que ellos mismos quisieran. Cuando delimitamos el humedal, efectivamente encontramos que hay una parte de la finca que es un baldío, que es parte del humedal. Entonces ahí, esos son que no se pueden titular a nombre de campesinos, sino reglamentar su uso para que los campesinos trabajen en épocas de verano. Este lenguaje burocrático y con definiciones técnicas no es la respuesta que estos hombres aquí están esperando. Quieren su tierra y ya. Pero el proceso parece que va a demorar. Nos llevamos 6 meses poniéndonos de acuerdo en perfeccionar los acuerdos con la comunidad campesina. Por ejemplo, nuestra propuesta es que la casa termine siendo un gran espacio, o ya sea para el turismo, o ya sea para las iniciativas comunitarias, pero que sea de todos y no necesariamente de uno u otro, para que aseguremos de alguna manera, incluso hasta si es necesario un espacio para la memoria, si es necesario un espacio para la producción, o sea, que se pueda organizar de forma conjunta en el que, o sea, en la entrega de tierras es ante todo un ejercicio de planificación comunitaria. De pronto en estos 26 días de mandato que le quedan a Gustavo Petro se puedan poner de acuerdo. Van a tener sus títulos de forma oportuna antes de que termine el gobierno. Eso esperan. Y hasta el mismo presidente Petro en febrero, en el momento de mayor agobio de las inundaciones, pidió respuesta. Aparentemente nadie se las dio. ¿Cómo se recompone un tejido no solo social, sino territorial? Todas esas haciendas, incluso muchas cogidas a la fuerza y bajo masacre. Como Támesis, me cuentan, por ejemplo, que la recuperamos, la entregamos a los campesinos, la volvieron a recuperar. Casi todos perdimos, todas las cosechas así. Ellos, en su mayoría desplazados de las violencias recicladas, solo quieren tener posesión,
que por primera vez tengan una casa propia, con agua, luz, techo y unas parcelas para sembrar. Hombre, usted siembra una mata de yuca aquí, sabe bien sembrar, sabe que son 80 libras de yuca que coge, 70 libras, 90. No. Plátano, aquí pare todo, batata, lo que uno siembra. Y ahí en la parcelita mía tenía de todo sembrado. Él también. ¿Y puedes vivir de eso? Claro que uno vive de eso. Claro. Es lo que quieren, vivir de esto y pueden, de sembrar y recoger, de tener paz. ¿Cuánto dura nuevamente para darte fruto? Para y todo esto? tener la arbolización otra vez como 2 años, por ahí en el 2028. Que los que saben o los que dicen saber puedan resolver si esto era de Poncho Berrío, que parece ser que era así, o si fue de los Castaños, que al parecer no tuvieron mayor vinculación por acá, o si es de los campesinos, del gobierno, del Estado, en fin. Ellos no se deslumbran por los lujos, ni por las excentricidades, pero sí les atormenta el papeleo, las promesas y los trámites oficiales que los siguen fastidiando. Támesis se ha convertido en un calvario, cuando para ellos debería ser su paraíso terrenal. En lo que queda del gobierno Petro, 26 días, nada va a pasar. Támesis forma parte del lío de tierras en donde no se han podido poner de acuerdo ni siquiera en los datos oficiales. Hay una diferencia abismal de 56.000 hectáreas. Primero, habría que empezar por ahí. Nos vemos después de comerciales. El hacker bueno, un tumaqueño que logró alterar su algoritmo y codificar un mejor futuro. Ya nos vemos. Nació en Tumaco, creció en los barrios marginales y violentos. El acceso a Internet, a la tecnología, siempre fue precario. Es que parecía tener todo en contra y aún así se convirtió en un experto en ciberseguridad de talla mundial. Un hacker, sí, y de los buenos, que ayuda a que usted y yo y todos tengamos una vida digital más segura. Y no estamos exagerando. Diego Rubio acompañó a José Pino a Tumaco, el lugar donde desde muy niño empezó a hackear su propio destino y a programar un futuro diferente. Si mañana notifican que un meteorito viene a la Tierra y solo se van a salvar 1000 personas, las mentes más geniales de cada país, porque solo hay cupos limitados en unos cohetes. La pregunta es, ¿estaría en ese cohete, en esas 1000 personas? Entonces, mi métrica es sí. Probablemente no le parezca una cara conocida y no entienda por qué se considera tan indispensable en caso de que la humanidad esté en peligro de extinción. Pero es, créame, un personaje influyente, clave, fundamental dentro del mundo digital. Un tipo genial que detrás de un computador, sin dar mucho la cara, nos ayuda a todos a estar mejor protegidos, más seguros. Usted sería el Messi de la ciberseguridad, el James Rodríguez. No, Cristiano, me voy mejor con Cristiano. El Cristiano Ronaldo criollo de la ciberseguridad se llama José Pino. Está cerca de cumplir los 30 años. Nació en Tumaco, en Nariño, y tiene un oficio bastante atípico. Sobre todo para alguien nacido en una ciudad con una educación tecnológica precaria y una cobertura de Internet deficiente. Pino es experto en tecnología y seguridad informática. Es un hacker. ¿Qué es un hacker? Es una persona con conocimientos avanzados, principalmente en informática, con la capacidad de resolver problemas, con un enfoque en la detección de vulnerabilidades. Pensar que una persona nacida en Tumaco, que no tenía un acceso grande a la tecnología, que llegara a ser un experto en ciberseguridad mundial. Nunca he visto nada imposible. Claramente hay procesos que tardan. Como todo, sabes conectar bien los puntos, lo haces posible. Y Pino sí que lo ha hecho posible. Lo ha hecho posible de forma empírica, sin clases ni profesores. Se preparó solo, desde que era un niño que jugaba a desarmar y armar radios viejos para convertirse en uno de los expertos en ciberseguridad más influyentes de Colombia y de Latinoamérica. Un orgullo colombiano que ha salido adelante a pesar de haber crecido en un entorno con condiciones económicas y sociales bastante complejas. En un mundo donde los personajes destacados suelen ocultar su identidad, Pino ha salido del anonimato y hoy es un tipo reconocido y admirado en diferentes puntos del planeta. Y me puede estar ayudando a mí sin que yo sepa. Es como ser un héroe invisible. Superman tumaqueño, eso no lo hemos visto. Una vez cada 100 años, tal vez. José Pino vendría siendo lo que se conoce como un hacker ético. Un hacker que está del lado luminoso de la fuerza.
Su trabajo es algo así como el de un detective, un investigador privado que se la pasa vigilando los rincones más escondidos de Internet para descubrir fallas de seguridad en los sistemas y buscar la forma de protegerlos de los piratas informáticos. ¿Por qué crecimos con esta visión de que el hacker es malo? Un ciberdelincuente pues es alguien que delinque en Internet, ejecuta diferentes tipos de delitos como ataques de suplantación de identidad o secuestro de información, versus a un hacker que o está creando cosas o está ayudando a mejorar cosas. Su hoja de vida reza que ha contribuido a mejorar la seguridad de grandes compañías tecnológicas y que a pesar de su juventud ha sido conferencista destacado en los encuentros de ciberseguridad más reputados del planeta, como el Black Hat, y que también es un emprendedor exitoso que ya desarrolló y vendió una aplicación que hoy es usada como herramienta de seguridad nacional en diferentes puntos del planeta. Yo decido crear un software para rastrear personas en Internet y demostrarle a las personas cómo los ciberdelincuentes las pueden rastrear y demás, ¿sí? Pero a su vez también era una herramienta que era utilizada por policías de otras naciones para rastrear ciberdelincuentes. Fue la herramienta de hacking y de rastreo de personas más popular en Internet. Para que entiendan la importancia del trabajo de Pino, una sola acción suya puede evitar, por ejemplo, que se roben los datos y la plata de cientos de millones de personas, o que suplanten sus identidades o que cometan delitos a su nombre. ¿Cuánta gente puede estar ayudando con un acto de esto? Algún sistema financiero que tenga 5 millones de usuarios, pero si lo vemos desde el lado del descubrimiento de una vulnerabilidad directamente a un sistema, es un impacto a 3.000 millones de personas. Solo el año pasado, José Pino descubrió una vulnerabilidad capaz de colapsar algunos navegadores de Internet y afectar, ojo, al 70% de los usuarios. Pero él no lo ve como un acto heroico, él lo ve simplemente como un juego muy en serio. Si no hay diversión, pues de alguna u otra forma estás haciendo un trabajo que no te pertenece, que no es para ti. Y a punta de diversión, pero también de mucha disciplina, Pino ha ayudado a mejorar la ciberseguridad de otras compañías monstruosas como Twitter o eBay, solo para poner un par de ejemplos. ¿Usted entiende, digamos, el impacto que puede tener una acción suya? Desde el lado bueno, claro, lo entiendo. Desde el lado malo también puede ser catastrófico, claramente, pero nuestro objetivo es ayudar a combatir todas las amenazas de Internet. También con conocimiento de cómo ayudar a combatir las amenazas del mundo real a través de tecnología. Y eso que no terminó el colegio. Cuenta Pino que faltando 4 meses para graduarse, su familia estaba pasando una situación económica complicada. Y entonces él decidió dedicarse de lleno a trabajar como un ratón de biblioteca, como un ratón de computador, para ayudar a su mamá con el mercado. Pero ya llegaremos a eso, paciencia. ¿Usted no tiene universidad? No. ¿No tiene un doctorado? No. ¿Pero tiene los conocimientos de qué? Postdoctorados, por encima de ello, porque resolvemos problemas que los chicos de postdoctorados no resuelven. Llegué a Miami el domingo. Nos encontramos con este doctor sin doctorado en Tumaco, su pueblo natal. No visitaba la casa de su infancia ni la playa donde tomaba agua de coco los domingos desde hacía tantos años que ya no recuerda bien cuántos. Lo que sí tiene clarísimo es que aunque se considera mucho más racional que emocional, estar en ese lugar le pone la piel de gallina. Siempre que me encuentro con un reto o algo nuevo que parece desafiante, siempre me acuerdo de Tumaco y todas las cosas que pues, uno vivió en Tumaco. Pasamos por todo esto, entonces al hacer esa comparación hace que cualquier reto que se me venga encima se vea pequeño. Fue la primera casa donde vivimos con mi papá y mi mamá. Acompañamos a José Pino a la casa de su infancia. Nos recibió su abuela materna, doña Flor. Hugo, mi nieto del alma, me has venido a visitar, amor. Le tenía listo un buen abrazo y también un buen almuerzo con sus platos favoritos. Le hice un seco de toyo. Uy, el toyo es a tiburón, ¿no? Y torta de jaiba. Allá, en la casa de 3 pisos que antes era de madera, lo esperaban también su mamá, la orgullosa señora Ruth, y su tío Lister. Sí, oyó bien, Lister, quien sin querer queriendo lo introdujo en el mundo de los computadores. ¿Quiere que le cuente algo? Cuénteme. Yo grababa música, así que... ¿Quemando CDs? Sí, él tenía aproximadamente 6 años. Yo llegaba y grababa y listo. 20, 30 así salía a vender. Cuando volví al rato,
Ah, este muchacho, hombre, Dios mío, santísimo. ¿Qué le hacía? Me movía 2, 3 teclas que yo no sabía cuáles eran para ponerlo normal. Yo me le metía a la habitación y le prendía la computadora y comenzaba a molestar con los programas que él tenía ahí. Pues y él siempre se quejaba. Ay, mira que tu hijo va y me daña la computadora, me la descontrola. Esto era patio de juegos cuando niño. Sí, bro, pero eso era un puente de concreto. Sí. Ya está caído claramente. Pino dice que adora Tumaco, pero después de tanto tiempo viviendo lejos, entre Medellín y Miami, a veces se siente fuera de contexto. Lleva gafas redondas y oscuras que no se quitan ni para dar entrevistas. Es muy seguro de sí mismo. Su acento no es de aquí ni de allá. Tiene algo de tumaqueño, una pizca de paisa y también un toque como de gringo. No parece para nada el cliché del genecillo de Manual. Usa la palabra bro para referirse a otros hombres. Es pausado. Algunos curiosos preguntan detrás de cámara si es el actor Will Smith, porque se parecen. Otros responden que no, que es José Francisco Pino Acevedo, el niño superdotado que a los 9 años ya trabajaba en un taller. Pero no por el trabajo, sino porque quería aprender a desarmar motos. ¿A los 9 años usted ya era capaz de desarmar una moto y volverla a armar? Volverla a armar, sí. Yo a los 46 no podría ni bajarle una llanta. Es que no naciste en Tumaco, bro. Tumaco es un puerto del Pacífico deprimido. Según diferentes informes, más del 80% de la población ha vivido históricamente en la pobreza, sin agua potable, sin luz eléctrica permanente, sin acceso a salud o a educación de calidad. La presencia de grupos armados ilegales ha creado fronteras invisibles y guerras urbanas. Cuando José Pino era un niño, las balaceras en su barrio eran rutina. En ese entonces hacían limpiezas, asesinaban a los que consumían drogas en las esquinas. ¿Recuerdas las balaceras? Debe ser muy traumático crecer en algo así. Sí, de hecho hasta experimenté una. Tenía 3 años y mi mamá estaba haciendo unas empanadas y de repente llega un tipo y me dice, hey, tírate al piso. Mi mamá me coge, nos tiramos al piso y el tipo comienza a disparar y asesina a todos los que estaban como al fondo de la cuadra. En medio de esa realidad tan cruda, el pequeño José vendió minutos de celular al frente de su casa para comprarse su primer teléfono y guardó juicioso todos los días la plata de las onces para ir a un café internet a navegar durante horas. En el colegio, en primaria, me decían internet. Pues un apodo muy acorde, la verdad. Sí. Es que... Yo me encontré con un niño que estudió con él y me dijo, ay, a Pino le decimos internet, porque es que los recreos se va para internet, la plata que le dan para los recreos se va al internet. Hasta que recibió el regalo que llevaba años pidiendo y que definiría su futuro. Su papá, quien se rebuscaba la vida vendiendo camarones y perfumes mientras su mamá atendía una tienda, por fin le pudo dar un computador. Sueño cumplido. Ese portátil mi papá lo compró de segunda. ¿El primer computador lo desarmó? Varias veces. ¿Para qué? Para entender cada pieza, cuál era su función. ¿Y cuando lo volvió al mar, le funcionó? Perfectamente. Incluso hasta mejor porque tenía el ventilador sucio, entonces... Buenas tardes. Ya con herramienta propia, José Pino dice que se dedicó a 3 cosas. A cacharrearle al aparato, a leer y releer los únicos 2 libros sobre tecnología que había en la biblioteca y a soñar. Sí, soñaba con ser como Steve Jobs, el visionario que revolucionó el mundo de la tecnología al fundar Apple. Y los vecinos siempre se llenaban de virus y yo les formateaba las computadoras, les cobraba más o menos como 40.000 pesos. Siempre me gustó conseguir mis propios recursos. Él permanecía encerrado, no lo dejaba salir. ¿Por la violencia? Sí, por la violencia. Todos los días 2 muertos, 3 muertos, entonces fue como complicado. Hoy miles de niños de Tumaco enfrentan la violencia y la pobreza que enfrentó Pino. Y el hoy orgullo del puerto está convencido de que la tecnología podría darle una mano al menos a un puñado de esos pelados para salir adelante. Por eso, aprovechó su visita a Tumaco para donarles 200 portátiles a niños que, cuesta creerlo hoy en día, en pleno 2026, a duras penas saben usar un computador. Espero que lo disfrutes y puedas desarrollar más tus habilidades. Y los niños le agradecieron a su ídolo con discursos, con poemas, hasta con un rap que narra la admiración que le tienen. A mí me han contado que usted es tumaqueño. Recién el Padre Nuestro y un verso amoroso por dedicación y esfuerzo se ha vuelto famoso. Pero tuvo que dejar muy joven ese Tumaco que tanto quiere. Cansados de tanto peligro, los Pino Acevedo se mudaron a Neiva, en el Huila, y fue allá donde el pequeño José explotó su talento.
de una forma que solo él entiende, descifró la clave del Wi-Fi de un local vecino a su casa. Fue la primera vez que tuvo un internet decente y empezó a navegar por foros virtuales donde aficionados a la ciberseguridad compartían sus secretos. Solo había un pequeño problema. En ninguno de esos foros se hablaba español, se hablaba ruso. No existe inteligencia artificial para traducir de manera exacta, por lo que utilizaba varios traductores, copiaba y pegaba el ruso para entender el contexto de lo que se estaba hablando y asimismo aprender. Hasta que pasó algo que José Pino tiene guardado en la memoria, o para ponerlo en sus propios términos, en el disco duro. Sus padres se separaron y su papá, un comerciante que hasta ese momento se echaba al hombro la mayoría de los gastos de la casa, se fue. Un día, José abrió la nevera. No había nada. Fue entonces cuando dejó el colegio y decidió meterse de lleno a buscar fallas de seguridad en Internet. Tenía 16 años. Cuando hago el primer reporte de vulnerabilidad, me mandan de regalo una camisa y unos stickers desde San Francisco. Los pagos por su trabajo llegaron primero en forma de camisas. Luego recibió unas gafas y un teclado. Y al poco tiempo ya estaba recibiendo cheques de las multinacionales que ayudaba a proteger de ciberataques desde su casa en Neiva. Dropbox, PayPal, Yahoo. Uno está en la casa y de repente le llega un cheque. Primero llegó a nombre mío y como era menor de edad, entonces mandaron otro cheque a nombre de mi mamá. Eso es muy bueno. Y fui con ella al banco a reclamarlo. Un cheque de $500. Entonces le dije yo, ¿y eso? Me dijo, no, mamá, es que encontré una vulnerabilidad. Mozilla Corporation, me acuerdo. Y lo que vino después ya es historia. La historia de un joven autodidacta de Tumaco que llegó al Olimpo de la informática y la ciberseguridad. José, un sueño. Reducir por completo el crimen a través de la tecnología. Él siempre ha tenido claro lo que quería hacer. ¿Y usted qué le Yo, decía? estás loco, loquito así. Y usted lo mira hoy, ¿y qué opina? Era un niño que creció en un entorno complicado y que se superó. Tumaco debe sentirse con un orgullo y un privilegio de tener un muchacho autodidacta que pudo salir y pudo avanzar. Sí, pudo salir, avanzar y hackear su propio algoritmo, su propia realidad y programar un mejor futuro para él, para su familia y para todos los que ven en su ejemplo un camino. José Pino está convencido de que Colombia y otros países latinoamericanos son bastante vulnerables a los ataques cibernéticos. Por eso anda dedicado a construir una empresa de ciberseguridad que promete garantizar la soberanía digital de las naciones. Los espero después de comerciales. La rareza de un padre soltero por elección. Ya nos vemos. Para un hombre soltero, la paternidad en solitario requiere un proceso planeado y estructurado. Y tiene dos caminos, la adopción o la gestación subrogada. Como los milagros informantes sí existen, hace más de 6 años John Cifuentes vio una historia que hicimos sobre el tema y no lo dudó ni un minuto. Así se vive el amor de un padre soltero. Ya sé que mi papá no va a estar más, pero cuando yo me miro al espejo yo sé que lo voy a sentir presente y yo quiero sentirme reflejado en un hijo. Definitivamente quiero ser papá y tomé la decisión de que quería ser padre soltero y dije voy a empezar un proceso de subrogación. En este país de madres solteras, él parece una rareza. Yo tengo claro que esto es un compromiso por el resto de mi vida. Tengo mucho amor para darle a ese hijo o hija que Dios me conceda tener. Es un hijo muy anhelado. Quiero ser papá, pero quiero ser papá y mamá. John Cifuentes Muñoz, soltero, 51 años, administrador de empresas, caldense, habla inglés y francés. Sintió esa necesidad de ser padre en sus entrañas. Su historia familiar, el secuestro de su papá en una finca en Lérida, Tolima, en el 2006, y las consecuencias de semejante tragedia le marcaron el camino. Ocurre que una noche cualquiera llegan unos hombres armados y le dicen, usted se va con nosotros. Mi papá tenía 60 años. Era diabético, insulino dependiente. Lo tuvieron 7 meses secuestrado, una célula del EPL. Y yo llevaba 8 años viviendo fuera del país. En un momento muy bueno en mi vida profesional, instalado. Cuando me llega la noticia, estuve aquí un tiempo, pero con un escenario de un secuestro uno no sabe cuándo va a regresar su ser querido. Esa zozobra que se instala en los familiares y amigos es otra de las crueldades del secuestro, la incertidumbre. Fueron 7 meses muy largos. Me dolía mucho pensar, ¿mi papá habrá podido comer hoy? ¿Le habrán dado la insulina?
¿dónde estará durmiendo mi papá? Pagaron el rescate, pero siguieron las amenazas y las extorsiones. Y John todo lo vivió desde lejos. Lo llegaron a tener encadenado, que le tocaba dormir debajo de un plástico en medio de lluvia, en medio del frío. La única alimentación que recibía era arroz con frijoles enlatados. Mi papá siendo diabético. Regresó destruido. La verdad nunca se pudo recuperar de eso. 8 años después, don Edilberto Cifuentes sufrió un accidente cerebrovascular y John otra vez lo agarró la tragedia desde lejos. Estaba viviendo en Chile. No iba a repetir la angustia desde la distancia. Realmente nunca tuve mi intención de vivir afuera. Fueron situaciones coyunturales, oportunidades que se fueron presentando, puertas que se fueron abriendo y terminé viviendo 16 años fuera del país. Pero en ese momento para mí fue muy claro, ya, este es el momento de regresar. Pero las noticias no fueron las mejores. Y a mi regreso, ya mi papá estaba en estos exámenes médicos y nos encontramos con la triste noticia de que mi papá tenía un Alzheimer muy avanzado. Se entregó de lleno a su papá, a cuidarlo, a consentirlo, a disfrutarlo. No le quedaba mucho tiempo. Ya no quedaba mucho de lo que conocíamos de ese señor inteligente, energético, independiente. Ya poco a poco quedaba menos de eso que yo había conocido como mi papá. Al final este proceso para mí también me dejó algo muy bonito y muy especial, y es que en ese momento descubro el sentido del amor incondicional, como lo dice Brian Weiss, el amor verdadero. El amor de hijo, el amor de padre, un amor que trasciende. Este amor incondicional que he descubierto en esta etapa de mi vida por la enfermedad de mi papá, descubro que yo quiero ser papá. Y una mirada bastó para que tomara una decisión que le cambiaría la vida para siempre. Uno de los médicos, cuando yo entro a la habitación, me preguntaba, ¿usted es el hijo? Y yo le dije, sí. ¿Y usted cómo sabe? Y me dijo, porque usted tiene la misma mirada de él. No había tiempo que perder. No tenía pareja, pero su urgencia era más grande. Había otra forma de ser papá. Había visto una casualidad, una historia en Los Informantes de madres subrogadas y quedó convencido. Acá hay muchas mujeres que estamos haciendo parejas felices, haciendo sueños. Y llevar a cabo esto, pues la verdad, a mí me pareció súper lindo. Un domingo me encuentro con un reportaje de ustedes sobre subrogación. Y ahí entrevistan al doctor Jorge Ramírez y entrevistan a 2 gestantes. Me gustó lo que vi. Dije, me genera tranquilidad y saber que en Colombia se puede hacer con una manera muy cuidada este proceso. No vas a tener nada que ver con el bebé porque solamente es un papel de nodriza. Eres una incubadora natural para un bebé que no es tuyo. Y de la mano del doctor Jorge Ramírez empezaron el proceso. En Colombia, para hacer un proceso de subrogación se necesitan 2 mujeres. Una que tenga el rol de donante de óvulos y la otra que es gestante, que es quien lleva a ese bebé por 9 meses en su vientre. En Colombia tienen que ser 2 mujeres diferentes. Primero llenó un cuestionario para especificar las características físicas de la donante de los óvulos. El prototipo que a mí me gusta es una chica de 1,70, de una contextura mediana, con cabello castaño claro y de ojos verdes. Esa fue la definición que yo di. Hizo 4 intentos. Es que el milagro de la vida, que el embrión se desarrolle y crezca, es muy complicado. Así sea en el laboratorio. Y además, no es un procedimiento barato. En esta parte del proceso, el costo más importante es crear embriones. Y crear embriones en Colombia puede estar hoy costando más o menos 50 millones de pesos. Entre chiste y chanza, le pregunté por otras posibilidades, además de la adopción, que sí contempló por un momento. Más barato una novia. Pero ¿sabes una cosa? Que fuera tan lineal como eso, pero hoy en día hay muchas mujeres que ya no quieren ser mamás. La donante del óvulo siempre en Colombia será anónima, lo que no pasa con la gestante. Conoce y entrevista a varias candidatas. Tenía que escoger a la mujer que iba a ser la responsable de llevar a su hijo en su vientre, la que lo iba a cargar y a cuidar durante los 9 meses del embarazo hasta el parto. Cuando entrevistó a la chica, ella resultó ser acuariana y yo soy acuariano. ¿Y de dónde es ella? Ella es del Tolima, curiosamente. Curiosas las coincidencias de la vida, ¿no? Y conectamos muy bien desde el inicio. Además, era una chica que ya había tenido un proceso de subrogación. Nos veíamos en cada control, iba a las ecografías. De hecho,
Cuando ya, bueno, yo en la semana 12 le comparto la noticia a mi mamá y a mi hermana. ¿Cómo fue esa noticia? En este video le digo a mi mamá que hay un documento legal para revisar y es como ella se entera que va a ser abuela. ¿Sí ve la forma o no? Sí, claro, acá decirle. Yo le dije a mi mamá, mamá, llegó un documento legal y quiero que lo revisemos los tres. Entonces mi mamá lo abre y empieza a leer y dice, ¿cómo así? Esto es una ecografía y aquí habla de un bebé, ¿cómo así? Voy a ser abuela. Y yo, sí, señor. Pero fue muy bonito, es un momento que yo estaba esperando y que me costaba contenerme y finalmente verla a ella y a mi hermana ahí recibiendo la noticia fue inolvidable. En estos procesos de subrogación, además del médico, hay que tener un tremendo equipo para llevar a buen término la paternidad. Para mí fueron ángeles desde el doctor Ramírez, que fue para mí quien hizo posible todo. Pero también había una abogada que se encargaba de todo el tema legal y también había una psicóloga para la gestante. En Colombia el alquiler de vientre no está regulado legalmente. Las consecuencias psicológicas y físicas para la gestante por el vínculo con el bebé durante la gestación, los riesgos de salud para ambos, las obligaciones y las responsabilidades de los dos lados, los que pagan y la que se embaraza de un hijo que no es suyo. El Estado debe amparar de los derechos fundamentales y la Corte ha legislado al respecto. Y por eso es que la reproducción asistida, mediada para que venga un bebé en tratamientos de subrogación para personas de cualquier índole, está considerado en Colombia un derecho. El doctor Ramírez es infertilista y especialista en subrogación, uno de los más prolíficos en este tipo de tratamientos. Acompañó y ayudó a John durante todo el proceso. El caso de John, ¿es un padre soltero? John es un padre soltero. ¿Él va a un banco de semen? Sí, entonces él hace una evaluación de semen, miramos cómo está. El óvulo que es de donante se hace de un banco de donantes que en las clínicas de fertilidad trabajamos hace mucho tiempo. Entonces haces tú un cruce de físico, de lo que quieren en las características generales, estudio psicológico, estudio social, todo. Es una mujer absolutamente sana. Y la pareja que nos busca, dicen, de todas estas me sirvió la A43. Entonces, perfecto, queda elegida físicamente por un sector. ¿No puede ver una foto? No, o sea, puede ver una foto si es extranjero, porque ni la va a ver en ninguna parte. Pero si es colombiano, no. Entonces ahora hay que buscar el recipiente. Ahora vamos a buscar la nodriza, el útero que va a gestar ese bebé, menores de 35 años, que ya hayan tenido bebés, idealmente que ya hayan sido madres subrogadas. Él se para apoyándose y da pasos. Yo creo que en cualquier momento nos da la sorpresa de que sale solo, sí. El bebé se llama Carlo. Nació sano, lindo, grande. Un sueño hecho realidad. ¿Qué día nació Carlo? Fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un día muy icónico, como con este contexto, ¿no? Además de ser una subrogación con una persona que está ahí haciendo un trabajo tan bonito de ayudarme a ser papá. John se dedicó a fondo para aprender todo de esa paternidad tan anhelada, pero tan desconocida para él. Llega el día de, bueno, ya cada uno para su casa. Sí. Ella, que le vamos a decir Claudia, sí, se va para su casa. Sí. Y usted para la suya con Carlos. Sí. Tengo que poder hacerlo, tengo que poder bañar al bebé, tengo que poder alimentarlo, tengo que poder hacer todo lo que el bebé necesita de mí. Y perdí el miedo. O sea, el primer día yo estaba, cuando salíamos de la clínica, veníamos por acá, yo venía como con las manos sudando, porque dije, Dios mío, ahora sí empieza esto de verdad. Voy a hacerlo con calma, es mi hijo, lo tengo que cuidar y lo voy a hacer con todo el amor. Y así ha sido. Carlos ya tiene 1 año y 3 meses. Camina y es la dicha de la familia completa. ¿Quiere caminar? ¿Duerme toda la noche? ¿Derechito? Sí, tiene muy buen sueño. ¿Ah, sí? Él siempre está limpio, llenito y llora muy poco. ¿Sí? Tiene abuela y tías y amigos y mucho amor y cuidados a su alrededor. Me llena mucho el corazón de verlo a él así, de verlo sano y feliz, porque es un bebé que se ríe mucho, se ríe todo el tiempo, entonces me llena el corazón. Como en Colombia la subrogación no tiene marco legal, no ha podido sacarle el registro civil, un documento obligatorio y urgente. Y como además de todo es padre soltero, la burocracia parece como otro parto.
Cuando el bebé nace, a pesar de que la registraduría ya está notificada de que es un proceso de subrogación y se presentan los documentos para hacer el registro civil, no permitieron que me registraran a mí como padre soltero, sino que utilizan como punto de partida el registro de nacido vivo de la clínica, en donde sale que la mamá es la gestante. Y en el registro civil quedó ella como mamá y queda el bebé con el apellido también de ella. Quedó yo como papá, pero quedó ella como mamá. Entonces, hay que hacer un proceso de impugnación del registro civil a través de un juzgado de familia y estamos en ese proceso. ¿Y la paciencia del papá qué tal? Al pelo, ¿sí? Cero tema. Yo la verdad me lo disfruto tanto. Si hay una prueba de ADN, si hay un contrato previo, hay una declaración extrajudicial de la gestante diciendo renuncio a cualquier derecho porque no es mi hijo biológico y yo hice esto por ayudar a alguien a cumplir su sueño de ser papá. ¿Qué necesidad hay de hacer todo esto adicional? Pero en Colombia, desafortunadamente, la registraduría hoy no está permitiendo hacer el registro de padre soltero. Mira el guau, ¿lo ves? Y entonces igual, por falta de claridad legal, John por poquito se queda sin licencia de paternidad a la que tiene derecho. Hay un recién nacido que necesita que el papá esté ahí porque es que no hay mamá. Entonces, se tuvo que hacer una segunda instancia de la tutela, va a una juez de familia, a una mujer que obviamente finalmente entendió y falló a favor y finalmente le dio la instrucción a la EPS de pagarme los 4 meses. Que si existe una ley en torno a la subrogación debería ser muy lineal de decir, si es papá y mamá, funciona de esta forma y punto. La gestación subrogada no deja de ser polémica. Digamos, desde el punto de vista ético, el vínculo que desarrolla la mamá durante esos 9 meses con el bebé que está gestando, ¿eso para usted es un problema? Tenía muy claro lo que ella quería hacer y al final ella, más allá de la parte económica, quería contribuir a que yo pudiera ser padre. ¿No hay un dilema ni ético? No. Ni moral. Ni moral. Porque en el mundo como tal, todos tenemos los mismos derechos. Derecho a ser papá o a ser mamá, en familia o solo. ¿Qué caminos podemos tener? Hablábamos del trasplante uterino, no hay la plata para eso. Entonces busquemos otro que sea a través de un útero. La única, desde luego, que tiene útero es la mujer, y si esa mujer tiene autonomía y tiene libre albedrío, puede decir perfectamente sin que nadie la presione, sin que la accionen, sin que la manipulen, sin que hagan trato de blancas por el intermedio, decir lo mismo que una persona quiere donar un órgano, ella quiere decir yo quiero tener un bebé en mi cuerpo y dárselo a alguien que no lo puede tener necesita. hijos. Es urgente que en Colombia se reglamente con toda claridad esta forma de fertilidad por las mujeres gestantes y por todos aquellos que no pueden tener hijos de forma natural. Yo te puedo decir una cosa, este es el momento más feliz de mi vida. Yo no puedo pedir más, ¿me entiendes? Es lo que me hacía falta en mi vida para conocer esa felicidad que tanto quería. Y encontrar en Carlos su mirada, que es la misma de su padre, fue haber cerrado el círculo de amor de esta familia tan particular que apenas comienza. Y aquí tengo una foto mía de 13 meses, muy similar a la edad de Carlos en este momento, y siento que es la foto en la que él y yo más nos parecemos. Hay familias que no se heredan, se eligen. ¿Y qué importa cómo llegaron el uno al otro? Para John, ser padre no es el final de la historia. Este es solo el principio. John quiere más. Va a empezar un nuevo proceso de subrogación para darle a Carlos un hermanito. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen en Séptimo Día, personas que aseguran eran participantes de una academia de desarrollo de software, denuncian que terminaron con deudas millonarias, embargos y sin oportunidades laborales. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.